El constructor de consultas proporciona un método más avanzado y menos de bajo nivel o de más alto nivel, dicho de otra manera, para el acceso hacia los esquemas o tablas dentro de la base de datos. Como habíamos visto, en G se proporciona una capa de acceso básico a base de datos llamado DAO, que es justamente lo que habíamos visto en temas anteriores. Pero esta capa de acceso a base de datos es de bajo nivel o nos permite interaccionar con la base de datos a ese nivel, a bajo nivel. Nos permite crear nuestras consultas, es decir, en este tenemos el máximo de flexibilidad porque podemos crear nuestras consultas según nuestras necesidades muy específicas. Pero en algunas otras situaciones puede resultar muy problemático, pesado y típicamente lo más importante, propenso a errores. Además de que si es que cuando ya veamos lo demás, le comparamos en perspectiva la cantidad de esfuerzo y líneas y código que tenemos que invertir para crear un comando y ejecutarle, comparado con lo que resultaría el Query Builder o el constructor de consultas, también hay una diferencia en este caso. Entonces, el constructor de consultas nos va a proporcionar un método orientado a objetos para generar consultas o las consultas que se van a ejecutar. Esta es la diferencia en relación a esto que, si bien es orientado a objetos, pero la parte del comando como tal, es decir, la sentencia SQL se construye puramente a mano. Vamos a ver entonces en el Query Builder cómo se manejan las consultas. Una parte importante del Query Builder es que depende del objeto connection que habíamos visto anteriormente, pero no debemos preocuparnos demasiado porque el objeto connection se instancia de forma automática en base a que nosotros hemos creado dentro de la configuración web un componente llamado DB que justamente contiene los detalles para conectar. Entonces, como existe ese componente, el objeto que vamos a crear a continuación, digamos, clientes, va a ser igual a una nueva instancia de la clase GDB, es de la misma librería DB, de la misma colección de clases dentro del framework de G, pero en este caso denominada query. ¿Sí? Al ejecutar yo este método, o el constructor que se ejecutaría automáticamente al crear una nueva instancia de esta clase, se instancia a su vez automáticamente una clase del tipo conexión a través del componente DB del aplicativo. Entonces no debemos preocuparnos y donde quiera que ejecutemos una nueva instancia del objeto query, se va a intentar accesar al objeto DB dentro de la aplicación o al componente, más claramente dicho, dentro de la aplicación. Ahora, como en los casos anteriores, yo podría de este objeto que está encerrado entre paréntesis justamente para asegurarme de que el typecast me devuelve un objeto completo de tipo query, yo le puedo ejecutar entonces aquí los métodos como por ejemplo select. Pero para que sea más legible, más fácilmente digerible, y ya cuando estamos mirando el código y editando el código, es recomendable como buena práctica que coloquemos cada uno de los métodos en una línea separada. De esta forma se puede leer mejor la consulta construida, ¿no? Bien, dentro de select yo podría colocar, para seguir el mismo ejercicio que habíamos hecho con los comandos, podría ejecutar un select asterisco. Podría poner esto perfectamente o podría poner también los campos, un listado de campos que yo quiero ejecutar o seleccionar con mi consulta. Bien, por ejemplo, voy a seleccionar los campos ID y nombre dentro de la tabla. Como ven, esta parte que va dentro de los apóstrofes o el parámetro que le estoy pasando al método select es lo que yo le pasaría justamente a la parte select de una consulta SQL, pero no he escrito absolutamente nada en lenguaje SQL, excepto en este caso el listado de campos que voy a retornar, pero esto es totalmente agnóstico en todas las sentencias de SQL, en cualquier motor de base de datos relacional de los mencionados, se puede establecer el listado de campos de esta manera. Bien, entonces pongo el nombre, el listado de campos o directamente el asterisco. Otra forma de establecer esto
es poner un array con los nombres de los campos. Podría hacerlo perfectamente de esta manera también. Bien. En este caso, entonces, fíjense, estoy pasándole como argumento al select un array, donde cada uno de los elementos es un nombre de campo que yo quiero seleccionar. Esto es especialmente útil cuando los nombres de los campos pertenecen a más de una tabla, cuando una consulta está, es el resultado de una, la consulta que estoy construyendo es una consulta que devuelve valores de diferentes tablas porque es una consulta que usa un inner join o que tiene relación con otras tablas. Cualquiera de estas formas es perfectamente viable de utilizarse. Ahora, el siguiente método es from. Es decir, de aquí, de esta manera, con este método le voy a decir a qué tabla me voy a conectar o con qué tabla o a qué tabla le estoy ejecutando este select. Esto es muy fácil. En mi caso es clientes. Bien. Luego, alternativamente, podría poner algunas otras opciones o algunos otros métodos, como por ejemplo, el más típico podría ser el where. Este lo explicaremos en más detalle más adelante. Podría ser perfectamente, en el caso de MySQL, un limit, ¿sí? El método limit. Y finalmente, el método que de alguna manera me va a ejecutar y me va a devolver realmente los resultados. Bien, este puede ser un método, en este caso, all. Si lo queremos relacionar con lo que habíamos visto antes, el query all. Bien, pero para cuando es un comando ejecutamos el método query all, para cuando es el constructor de consultas ya no ejecutamos el query, sino solamente la partecita de all. De igual manera existe un one, ¿no? Entonces podría ejecutar esto. Estas las vamos a dejar comentadas porque son alternativas que podría utilizar. Igualmente en el where, ya lo vamos a explicar más adelante, le voy a proporcionar la condición que tiene que ejecutarse dentro de la consulta, ¿no? Luego tenemos el limit, que le vamos a indicar cuántos registros quiero que me devuelva. Por ejemplo, quiero que me devuelva solamente 10 registros o solamente 3 registros o lo que me haga falta en este caso. Bien. De esta manera, nosotros hemos creado una consulta hasta aquí, hasta este punto es una consulta, y esta consulta ejecuta o se ejecuta ya a través del método all o one en función de si es que quiero devolver todos los registros o solamente uno. ¿Bien? Pero el objeto query queda configurado hasta justo antes de ejecutar el método all o one, que es el que ya definitivamente me devuelve realmente los resultados. ¿Bien? Una vez que hemos ejecutado esto, podríamos escribir aquí cómo me quedaría si es que nosotros nos ponemos a interpretar qué es lo que todos estos métodos realizan a la larga dentro de su configuración. Lo que estaríamos obteniendo aquí sería algo similar a select ID. Bueno, en realidad él se preocupa ya de entrecomillarme. Se escribiría de esta manera ya. Internamente él me lo va a hacer de esta forma. From clientes. Where. Bueno, si escribieron where en este caso no hay. Solamente hasta ahí, ¿no? Listo. Esta sería la sentencia que se ejecute con este constructor. ¿Cuál es la parte interesante? ¿Cuál es la parte importante? Estamos ejecutando solamente código PHP, es decir, lo estamos armando de una forma programática, estamos construyendo la consulta de una forma programática. Y de esta manera estamos garantizando que cuando se construya la consulta, primero, como vemos, los campos están entrecomillados automáticamente, los nombres de las tablas también, y los tipos de datos, si es que hubiesen, van a estar también escapados o entrecomillados de acuerdo al tipo respectivo que corresponde con la tabla respectiva. En este caso podemos tener algunos métodos de consulta dentro de las consultas construidas del query build. El primero que habíamos visto que sería all.
este me devuelve todas las consultas. Estaríamos viendo cuáles son las opciones para la línea 10 en este caso, ¿no? Para esta línea 10. Podría ejecutarle el all, que me devolvería todas las consultas, todos los registros, perdón. Tendríamos el one, que me devolvería un solo registro. En este caso, como cuando vimos los comandos, si la sentencia, como en este mismo ejemplo, me devuelve típicamente múltiples registros, si yo le ejecuto con el one, es decir, ejecuto el método de consulta one, me va a devolver solo el primero de ellos, ¿sí? Solo el primer registro, la primera fila de todo el result set que me devuelva la consulta completa. También tenemos la opción column, ¿sí? El método column, que me devuelve solo la primera columna del resultado. Bien, solo la primera columna del resultado. También tenemos, para ir relacionando con lo que vimos en la creación de comandos, el método scalar, que me devuelve la primera columna de la primera fila del resultado. Primera columna de la primera fila del resultado. También tenemos, a diferencia de lo que habíamos revisado en DAO, acá podemos ejecutar también el método exists. Exists, así sería, ¿bien? Existe. El método existe devuelve un valor indicado si es que el resultado devuelve algo. Es decir, este me sirve perfectamente para solamente determinar si existe un cliente que cumpla con cierta condición, por ejemplo. Entonces digo, seleccione el ID de la tabla clientes donde el cliente sea igual a 1. El ID del cliente sea igual a 1. Cuando le digo exist, no me devuelve un resultado, no me devuelve un result set, no me devuelve el objeto, no me devuelve la fila, ni la columna, ni nada. Lo que me devuelve es el resultado de si existe o no existe ese criterio que estoy creando con la consulta. ¿Bien? Y también puedo devolver directamente un count. El método count me devuelve el resultado de la consulta en función de contar cuántos registros me devuelve. ¿Bien? También tenemos algunas otras alternativas, como por ejemplo sum, para devolver la sumatoria de un campo. Tenemos también average, que me devuelve el promedio de un campo, en este caso numérico. Tenemos también el método max, que me permite obtener el máximo valor de un campo dentro de una tabla. Igualmente tenemos el min, que me devuelve el mínimo, el dato mínimo dentro de una columna. Y para todos estos, desde count, desde sum en adelante, para todos estos, el parámetro que nosotros le pasemos es obligatorio, ¿sí? Es decir, cuando yo le pongo el parámetro, digamos que yo le voy a poner por ejemplo, la suma de un campo llamado precio, ¿sí? En estos casos, excepto aquí arriba, estos se ejecutan directamente, no necesitan un parámetro, pero estos de aquí abajo sí necesitan un parámetro que indica justamente cuál es la columna a la cual nosotros le estamos aplicando esta operación. Es decir, ¿a qué columna le estamos sacando la sumatoria? ¿A qué columna le estamos sacando el promedio? ¿A qué columna le estamos buscando el máximo? ¿Y a qué columna le estamos buscando el mínimo? ¿Bien? Esto independientemente de los campos que nosotros seleccionemos en el método select. ¿Bien? Acá le indicamos este campo que obviamente debe existir dentro de la tabla que estamos consultando. ¿Bien? De esta forma nosotros podemos crear directamente consultas. Ahora, vamos a ver las diferentes opciones que tenemos dentro de los métodos. Select ya más o menos la vimos, es decir, puedo poner como primera opción, la más sencilla, una cadena de caracteres que indica el o los campos o la lista de campos que estamos seleccionando dentro de la base de datos, comenzando con asterisco y continuando con una lista como por ejemplo ID, nombre, etc. O como vimos también en formato de array, donde cada uno de los elementos del array
es uno de los campos que queremos seleccionar con la consulta. En el from, la forma más simple es que nosotros coloquemos el nombre de la tabla directamente como una cadena de caracteres. ¿Bien? Pero también se puede seleccionar de diferentes tablas a través de colocar como argumento un array, donde, por ejemplo, en el primer caso, la primera tabla que vamos a seleccionar sería la de clientes. Y también vamos a seleccionar de una segunda tabla, que por ejemplo podría ser órdenes. En este caso estaríamos seleccionando de dos tablas, estamos haciendo una consulta que toma valores de dos tablas diferentes. En cuyo caso sería importante que ustedes digan, por ejemplo, clientes.id, clientes.nombre, y por ejemplo otro campo, el tercero, diría órdenes.número, para obtener el número de la orden, por ejemplo. Pero, como ven, es medio complicado tener que escribir aquí los nombres, o al menos se hace un poco largo escribir los nombres de las tablas. Y en ese caso podemos hacer uso de los alias, que también están perfectamente soportados dentro del from. Si escribimos en el from clientes, le podemos poner un alias llamado simplemente la C. Y en órdenes le podemos poner un alias directamente como O. Podemos escribirlo de esta manera sin mayor problema, o de la forma larga también, que era ponerlo así, as, ¿sí? Es decir, la tabla clientes como, que es lo que significaría as, como C, y órdenes as O. ¿Bien? ¿De acuerdo? Pero a mí me gusta simplificar, justamente es interesante que podamos recortar un poquito en este sentido y escribirlo de esta manera. Entonces, esto nos posibilita la posibilidad de que podamos poner el client ID solo como C, C.nombre y O.número. Bien, podemos hacer estas cosas dentro del constructor de consultas. Lo interesante es que el constructor hace todo lo que tiene que hacer internamente, es decir, va a poner esta palabra escapada entre apóstrofes o tildes invertidas, backticks, igualmente que esto, igualmente que los nombres de los campos en el select y demás. Bien, él se encarga de sanitizar nuestra consulta por nosotros, y esta es una de las grandes ventajas de hacerlo de esta manera. Ganamos enormemente en seguridad y ganamos también en flexibilidad, porque este mismo código podría perfectamente ser utilizado en otros motores sin mayores modificaciones o sin mayores problemas, porque él se daría cuenta internamente de qué motor está utilizando. Siempre vamos a, como buena práctica, propender a utilizar las técnicas más estándar dentro de las sentencias de SQL para evitar que podamos perder esta posibilidad de ejecutar migraciones más rápidas y más directas. Bien, esto dentro de lo que tiene que ver con el from. Con lo que tiene que ver con web, es decir, vamos a empezar a filtrar los contenidos. La forma más fácil de filtrar un contenido sería establecer directamente el valor, como lo habíamos hecho en las consultas, con comandos. Es decir, voy a decir, devuélvame todos estos detalles, donde el cliente.id sea igual a 1. Sí, podría hacerlo de esta forma muy sencilla, ¿no? Es decir, escribir directamente una cadena de caracteres que especifica cuál es la consulta, ¿bien? ¿Cuál es la condición, perdón? En lugar del 1, yo podría, por ejemplo, concatenar aquí el valor, como habíamos visto, de una variable client ID que podría venir de allá. La gran ventaja de utilizarlo así, a través de un query builder, es que esto ya se escapa automáticamente también, ¿sí? Es decir, ya se hace una sanitización aquí, no tengo que hacer el método de bind values que habíamos visto en el caso anterior. Pero la forma realmente más estandarizada de hacer esto, la forma más recomendada, sería especificar la condición en formato de array. ¿Cómo se haría esto? Esto mismo que acabo de escribir, lo escribiríamos de la siguiente manera. Es decir, un array donde
el índice es el nombre del campo, en este caso el campo se llama ID dentro de la tabla clientes, que tiene un alias C, y el valor que quiero asignarle a para esta condición sería la variable client ID. Bien, esta sería la forma recomendada de crear una condición. Si ustedes tienen más campos que quieran filtrar aquí, ustedes simplemente anexan nuevos elementos al array. Por ejemplo, digamos, donde la orden punto fecha, por ejemplo, sea, aquí pueden ejecutar una función de PHP, por ejemplo, donde dicen hoy. Bien, entonces estarían de alguna manera buscando las órdenes del día de hoy, ¿no? Siempre las de hoy, porque en este caso estoy colocando una ejecución que va en función del momento en el que se corra este código. Pero lo interesante es que ustedes pueden ir estableciendo las consultas de esta manera. Es recomendable cuando escriben una consulta web, cuando tienen varias condiciones anexadas con formato de array, que ustedes la puedan escribir en este formato solo para que se lea más claramente. Fíjense, seleccione, si desean incluso el select también lo pueden hacer así. Seleccione, estos son los campos que yo quiero seleccionar. Bien, ¿de qué tablas quiero seleccionar? Esto nuevamente solamente con el fin de que se pueda leer mucho más claramente esto. Y esta sería la consulta. Otra forma de establecer esta misma consulta, que la voy a duplicar aquí abajo, sería la siguiente. Ustedes podrían poner en el formato en el que habíamos visto, le ponen en este caso ya no sería en formato array, sino le ponen el campo y le dicen será igual a client ID. ¿Se acuerdan de este formato que estábamos utilizando? Y lo que le vamos a asignar en este caso es, pero aquí ya solamente se puede hacer de un solo campo, le asignarían entonces la parte de la variable params que habíamos visto antes, ¿recordarán? Esto lo estamos construyendo, ¿no? Entonces le construimos igualmente acá. Sería la variable client ID corresponde con la variable client ID. Bien. Pero como ven, bueno, esto lo voy a dejar expresado en formato de una sola línea para que quizás quede un poquito más claro. Bien. Pero en este caso, solamente van a poner una condición en este formato. Bien. Si quieren poner la segunda condición en este mismo formato, ustedes pueden utilizar la sentencia and where, que lo que hace es crear el where y luego le anexa esta otra condición, que en este caso sería o.fecha. Le podemos poner aquí 2 puntos fecha como nombre del campo y le ponemos que la variable fecha es o corresponde con la fecha de hoy, que sería esta. Bien, entonces de esta forma estamos creando con la otra sintaxis la creación de estas dos consultas. Si es que le ponemos de esta forma, automáticamente dice esta y la de abajo, es decir, un AND, hay un AND explícito, y acá nosotros podemos poner un AND directamente con el método ANDWhere. Si es que hubiera una consulta OR, por ejemplo, existe el método OR-WHERE, que podemos también ejecutar de esta manera. Estas son entonces las típicas formas, las formas más comunes de ejecutar directamente, de colocar, mejor dicho, directamente condiciones a la sentencia SQL. Existen algunos otros formatos para poder ejecutar condicionamientos dentro de una sentencia, pues en este caso solamente hemos visto condicionamientos de igualdad, es decir, que un campo coincida con un cierto valor directamente, como por ejemplo este campo con este valor y este campo con este otro valor. Existen algunas otras opciones
que podrían permitirme que yo pueda tener, por ejemplo, que un valor esté dentro de una lista. Entonces yo podría decir, por ejemplo, que la orden.id esté dentro de una lista. Esto es algo así como escribir in, ¿no? ¿Sí? Entonces, la orden podría ser 4, 8, 12 o 16. El ID de la orden podría ser este, ¿no? 4 es un array. Podría escribirle directamente como enteros también, no hay problema. Podría hacerlo de esta manera porque en este caso son detalles o valores enteros. De esta forma, entonces, yo he creado perfectamente una consulta que me dice este valor igual a esta variable, este valor igual a esta variable, y esta columna podría estar en este listado de valores, ¿no? Podría ser cualquiera de ellos. Esta es una forma en la que también podríamos poner. Entonces, existen algunos otros métodos en los que yo puedo establecer condicionamientos dentro de las consultas de SQL. Vamos a revisar también algunos otros métodos que me van a permitir realizar este tipo de condicionamientos. Por ejemplo, todo esto que estoy escribiendo, como les decía, son pseudocódigo. Podríamos escribir un where. Ojo, dentro de una misma consulta solo debe existir un where, ¿no? Si necesitan anexarle condiciones a esta sentencia, tiene que ir con and where o con or where. No pueden poner otro where. Esto les va a dar un error en la vida real. Pero yo le voy a escribir aquí como un ejemplo de lo que también podría hacerse, ¿no? O mejor, para que si es que se revisa no de error, le vamos a poner así, ¿no? Es decir, le vamos a anexar con and a estas otras consultas. Vamos a ver el ejemplo de between. Es decir, vamos a buscar un campo que esté dentro de un cierto rango, ¿bien? Para la búsqueda de rangos. En este caso, entonces, la consulta where se escribe de la siguiente manera. Se escribe between, ¿bien? Para indicar que voy a hacer un filtrado de este tipo. Luego, el siguiente valor que voy a poner dentro del array es el nombre del campo en el cual yo voy a especificar esta condición. Por ejemplo, de la orden, la fecha. Y luego coloco los valores para el between. Es decir, voy a decir que me busque todas las órdenes entre 2018, 0101 y 2018, 1231. Entonces busco todas las órdenes del año 2018, sería en este caso, ¿no? Puedo entonces crear una condicionante de esta manera. Pero fíjense, no estoy escribiendo código SQL de ningún tipo. Estoy escribiendo un array que contiene los valores between, fecha, una fecha de inicio y una fecha de fin. Esto entonces me crea la sentencia SQL apropiada que me va a generar una condicionante que dice y donde la fecha esté entre el 1 de enero del 2018 y el 31 de diciembre del 2018. Bien. También podemos utilizar más o menos lo mismo para el ejemplo del not between, que sería más o menos lo mismo, pero en este caso es not between. Y para el not between, va así, ¿no? Not between y lo demás con las mismas directrices, ¿no? Con las mismas especificaciones del between. Obviamente es solamente una negación del caso anterior. ¿Bien? También tenemos la opción de explícita de lo que ya habíamos hecho aquí arriba. Es decir, esto también se puede hacer de la siguiente manera. Vamos a ponerlo entonces con el in. ¿Bien? Vamos a poner un and where. Y dentro del and where vamos a poner la condicionante in. ¿Bien? Nuevamente ponemos el operador, que sería como le podríamos denominar a este,
el nombre del campo, en este caso del ejemplo anterior de la línea 18 sería o.id, y luego el listado de valores que queremos nosotros filtrar. En este caso, así. Entonces, ustedes pueden escoger entre una forma simplificada, que sería la de la línea 18, o una forma explícita, que sería la de la línea 28. También es muy común que nosotros hagamos filtrado a través de like, ¿sí? Es decir, que busquemos coincidencias más que exactitudes en este caso, ¿no? Cuando trabajamos con el like, nosotros podríamos hacerlo de esta manera. And where, fíjense que todas estas condicionantes especiales o complicadas, como between, not between, in, like, todas tienen que ir en formato array, ¿no? Todas van en formato array necesariamente, como esta que estoy escribiendo de like. El operador, entonces, en este caso será like. Como en el caso de between, el siguiente campo será el campo en el cual yo quiero operar. En este caso será c.name, por ejemplo. Voy a buscar donde el nombre coincida, por ejemplo, con, digamos, Paul. Es decir, va a buscar con todas las condicionantes que se han aplicado, donde en el campo nombre del cliente tenga la palabra Paul. Por defecto y automáticamente esto me genera una consulta de tipo like c.name, perdón, c.name like, y esto, ¿bien? Esto quiere decir que contenga esta palabra, contiene la palabra Paul. No existe una forma simplificada de poder ponerle que comience con, que sería, por ejemplo, esto, o que termine con, que sería la otra opción. Por defecto, siempre me va a poner que contenga. ¿Bien? Esta es una pequeña limitante que existe y nosotros debemos ahí, por ejemplo, utilizar algo de lo aprendido anteriormente, probablemente para simplificar esto, y cuando yo quiero solo que comience con o termine con, es decir, voy a poner el operador, el wildcard, delante o detrás solamente de la palabra que busco, ahí tendría que operar, entonces construyendo la consulta un poquito más a mano, ¿no? Pero por lo general lo que hacemos es esto, es lo que mayormente se aplica. Ahora, existe esto o también una alternativa que podría decir Paul o Pedro, que contenga o Paul o Pedro. Entonces podemos hacerlo de esta manera. Bien. También se puede hacer en este caso, ¿no? Disculpen, no es Paul o Pedro, sino es and Pedro. De esta manera me quedaría una consulta de tipo c.name like Paul and, para simplificar voy a copiar y pegar, Pedro. ¿Bien? Me quedaría de esta manera en este caso, me va con un and obligatoriamente. Bien. Existen también alternativas que se pueden intuir, que sería or like, ¿sí? En este caso simplemente sería reemplazar el like por or like, en ese caso para obtener el cambio únicamente en esta palabra, ¿no? En ese caso cambiaríamos este like por el or like, ¿bien? Y también tendríamos la opción del not like, que les dejaría para que ustedes puedan probar también. En este caso lo que tendríamos que hacer es quitar el operador like y ponerle un not like, ¿sí? De esta manera poder aplicar aquello, ¿no? Y finalmente también tenemos la opción del exists, que también les dejo para que ustedes puedan probar el exists, ¿bien? Al igual que también el not exists. Bien, lo único que tienen que hacer es cambiar el operador, que es el primer elemento del array de la consulta, que le pasamos al método where, and where u or where, según lo que nosotros vayamos viendo. De esta manera podemos construir consultas lo suficientemente complejas, y en la mayoría de casos esto me resuelve, el 9 de cada 10 casos al menos,
de mis consultas que yo necesitaría realizar, dentro de mi interacción con base de datos. El constructor de consultas. Vamos a terminar esta sección con revisar algunos métodos adicionales. Limit realmente no necesita mayor explicación, es tan simple como esto. Limit 3, que le dice devuélvame solamente 3 registros. Y si pongo, por ejemplo, limit 3,7, me devuelve 7 registros comenzando desde el tercero. Bien, se puede hacer perfectamente de esta manera. Lo que me interesa revisar es algo que sí se usa mucho, que es el order by. Order by me permite obviamente ordenar los registros de resultado y, en función de ciertos campos. Del ejemplo que hemos estado un poquito realizando en este momento, podríamos empezar por la forma más simplificada de escribir un order by. Quiero ordenar primero, por ejemplo, por fecha, entonces le pongo de esta manera. Y si después de ordenar por fecha quiero ordenar por nombre, entonces le puedo poner coma y le pongo del cliente el nombre. Esta es la forma más simple de utilizar un order by. ¿Sí? Pero se recomienda que esto mismo sea escrito en el formato de array. Es decir, ordéneme por esto y luego por esto. Esta sería la forma alternativa de escribir lo anterior. Se pueden escribir de las dos formas. Yo siempre prefiero hacerlo de la forma array porque de alguna manera es más explícita, más clara. Primero está o fecha como primer elemento del array y luego está cnombre como segundo elemento del array. Bien, también podemos a esto mismo aplicarle lo siguiente. Y para que se vea más claro, como en el caso anterior, podríamos hacerlo de esta manera. Bien. Y podemos aplicarle el orden en el que se van a ordenar los campos. Por ejemplo, quiero que este se ordene ascendentemente y quiero que este otro se ordene voy a ordenarle descendentemente la fecha y ascendentemente el nombre. Bien, se puede hacer perfectamente esto para realizar ordenamientos ascendentes o descendentes, descendentes, ascendentes, según lo que vaya siendo necesario en cada caso. Existe, finalmente, la opción de el group by. Podemos también agrupar los resultados, las salidas, que es algo similar al order by, algo bastante similar al order by. En este caso, se podría hacer algo perfectamente tipo esto. Agrúpele por ID, en este caso por fecha, y luego por nombre. Esto es lo que nos permitiría hacer el constructor de consultas, armar consultas más o menos complejas, y en el futuro, a medida que vayamos implementando las diferentes tablas realmente de una base de datos y que realmente vayamos implementando código como este para crear nuestras consultas, vamos a revisar otros dos detalles que también nos permite hacer el constructor de consultas, que solo voy a dejar expresado por ahora, que sería el inner join, el left join y por supuesto también el right join. Perdón, todo esto comienza con minúscula. Right join. Estos tres métodos que me van a permitir, yo personalmente uso muchísimo el primero, los otros los uso muy poco y solo bajo condiciones muy específicas que me llaman y me obligan a utilizar uno de los otros. Yo normalmente uso solo inner join, pero esto ya es algo que va de acuerdo a las preferencias y necesidades del programador, del programa, del cliente, etcétera, que me permiten que una consulta se relacione con otras tablas en función de un campo, es decir, de las llaves foráneas, los índices locales y las llaves foráneas, que tienen que ver ya con una base de datos relacional y obviamente las relaciones que existen dentro de las tablas.
Existe la forma genérica de realizar una relación entre tablas y es simplemente join. ¿Bien? Pero esta join me va a obligar a que yo indique qué tipo de relación voy a hacer. Es decir, voy a hacer una full join, voy a hacer una left o una right. Y en función de eso, entonces, tengo que especificarle los argumentos aquí adentro. Yo por eso esta la uso, si la he usado una o dos veces, no la he utilizado más, pero las demás sí se suelen utilizar. Como les decía, en su momento revisaríamos estas otras opciones del constructor de consultas. Podemos hacer también unions. Para esto vamos a pasarnos hacia el final para crear un ejemplito donde vamos a crear una consulta de la misma forma que habíamos creado esta otra de aquí arriba. Vamos a ponerle, por ejemplo, consulta 1 va a ser igual, perdón, dólar consulta 1 va a ser igual a una nueva query. Y de esta nueva query vamos a hacer un select. ¿Sí? Voy a dejar esto así expresado nada más porque lo que me interesa no es lo que se está seleccionando, sino cómo vamos a unir estas consultas. Select from, obviamente pondremos qué queremos seleccionar, de dónde queremos seleccionar, probablemente un limit para esta consulta, ¿sí? Y terminamos. Y vamos a crear una consulta 2 que más o menos tendría probablemente las mismas cosas, ¿bien? Pero ahora vamos a unir estas dos consultas en una sola. Y esto se haría muy fácilmente a través de decir consulta 1, por ejemplo, union, le ejecutamos el método union de la, perdón, esta sería la consulta 2. Le vamos a ejecutar union de la consulta número 2. Bien, al ejecutar este método union, lo que estoy haciendo es unir las dos sentencias. ¿Bien? La sentencia 2 se une al resultado de la sentencia 1. Y finalmente a esta consulta yo ya le podría ejecutar cualquiera de los métodos que habíamos descrito anteriormente, los métodos de ejecución que serían all, one, column, scala, exist, count, dependiendo de lo que yo esté buscando. ¿Bien? De esta manera hemos descrito el constructor de consultas.